Volvemos tras este descanso en ángulo abierto. Lo vamos a hacer hablando, conociendo un libro que se presenta en Cádiz esta semana, justamente mañana jueves a las 7:30 de la tarde en la Peña El Adoquín, en la calle Sagasta. Tenemos aquí a su autor. Ahí está el libro, Miguel Mendiola, La vida olvidada de un anarquista republicano. Mucha carga histórica, mucha carga política y sobre todo mucha carga social también en su interior, entre sus páginas. Y vamos a conocer porque el propio autor señala pues, al personaje como uno de los determinantes con mucha repercusión en la vida local, es de Sevilla, provincial y nacional de la época. Tenemos a José Luis Gutiérrez Molina. Gracias. Hola, buenos días. Historiador, investigador, ha realizado esta investigación, publica este libro sobre este personaje. Sobre todo, es un personaje, lo centramos en Sevilla, pero ¿por qué esa importancia, José Luis? ¿Por qué esa importancia y cómo podríamos definir al personaje? Bueno, Miguel Mendiola es algo más que un personaje local sevillano. Miguel Mendiola fue el secretario general de la CNT de Andalucía entre finales de los años 20 y hasta el verano del 36, en que fue asesinado por los golpistas. Es un personaje, es una persona que, en mi opinión, refleja muy bien todo el ambiente, tanto social como político, de aquellos años, en especial de la zona del Bajo Guadalquivir, en que no solamente se centra en Sevilla, sino que influye directamente aquí en Cádiz, junto a otro personaje que va a suceder a Miguel Mendiola en la Secretaría de la CNT andaluza, y me estoy refiriendo al gaditano Vicente Ballester. Entonces, Miguel Mendiola es un personaje, es una persona que refleja muy bien el momento de cambio que pide la sociedad española en los últimos años de la dictadura, el cambio de la dictadura al régimen republicano, con esas esperanzas sociales de transformación de la sociedad española, y en sus vicisitudes personales Miguel Mendiola va a tener una característica muy especial, y es que, siendo militante anarcosindicalista desde los años 20 hasta el 32, a lo largo del año 34, 35 y 36 se va a convertir en uno de los referentes del republicanismo de Diego Martínez Barrio, de Unión Republicana, tan importante también aquí en Cádiz, y hasta el punto de que va a ser concejal del Ayuntamiento de Sevilla, y en julio del 36 era su primer teniente de alcalde. Es decir, un personaje que no solamente por sus vicisitudes biográficas ayuda a entender ese periodo, sino que además a mí me ha servido en la segunda parte del libro para hacer un planteamiento a veces un poco, no digo provocador, pero sí que matiza algunas de las afirmaciones con las que normalmente se define o se caracteriza al anarcosindicalismo y al republicanismo de estas tierras. Pues lo tenemos aquí, mañana presentación del libro, está su autor ahora mismo presentándolo con nosotros. La figura de Miguel Mendiola define la época. ¿Se puede definir la época a través de la figura de una sola persona? Bueno, yo creo que evidentemente la vida de las sociedades son complejas e influyen muchos factores de todo tipo, pero entre esos factores también influyen las personas. Es decir, Miguel Mendiola Osuna, como hoy día no es lo mismo que hubiera una determinada persona al frente del gobierno, por poner un ejemplo actual, que hubiera otra. Es decir, las personas también tienen una participación. La vida social no es determinista por las condiciones, sino que también hay una participación de las propias personas en ese desarrollo. Y en este caso Mendiola sí es una persona concreta que tiene un papel muy importante en los acontecimientos que se van a desarrollar, sino que además representa a todo un conjunto de andaluces de aquel momento. Cuando era joven, como he dicho, esas aspiraciones de gran parte de la sociedad española a una nueva estructura social y cambios sociales. Cuando se reorganiza la CNT
a una forma de hacer sindicalismo, y cuando participa en Unión Republicana a una forma determinada de hacer política. Y en ese sentido la personalidad de Miguel Mendiola se crece porque es una persona que en un plazo de tiempo muy breve, estamos hablando prácticamente de 10 años, no llega, entre 1926 y 1936, pues Miguel Mendiola cruza todos esos acontecimientos sin despertar especial rechazo en sus personas. Es decir, muchos de quienes nos vean pueden pensar, bueno, este hombre cómo une anarquismo y republicanismo, ¿no? Cuando en principio parece que no es que se repelan frontalmente, pero sí son incluso no solamente alejados, sino contradictorios. Y ese título está puesto a propósito un poco para intentar que el lector entre en la complejidad de aquel momento y le pueda servir para desterrar alguna de las, digamos, caricaturas o mitificaciones, ¿no? Que se hacen. No sé, el anarquismo siempre es violento y no llega al pacto, el republicanismo de derechas de aquel momento era un republicanismo comparable a la derecha de ahora, y que yo he pretendido en el libro matizar esa visión, ¿no? Esos estereotipos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegas a la investigación? Es decir, eres historiador, eres investigador especializado en temas de memoria democrática, pero ¿cómo empiezas a fijarte en la figura? ¿Cuándo? Me imagino que no será de un día para otro la investigación. No. Este tipo de investigación, evidentemente, son procesos largos y profundos, pero ¿cómo te llama la atención Bueno, yo, aunque haya últimamente, digamos, esté más centrado en el mundo de la memoria histórica, pues mi carrera, digamos, mi trayectoria historiográfica está ligado al mundo social y económico andaluz, en concreto a Cádiz, ¿no? Pues he escrito la historia del astillero de Cádiz desde 1891, incluso en un volumen hasta prácticamente la actualidad. Mi tesis trata sobre el sindicalismo en Cádiz durante la Segunda República, pero mi atención ha sido sobre el mundo social. El mundo social en estas tierras tiene un protagonista que hoy día quizás no se tenga tan en cuenta, pero que es la presencia mayoritaria del mundo anarcosindicalista, tanto en el mundo sindical como en el mundo cultural. Y a lo largo de ese recorrido, en el cual pues tengo alguna que otra publicación, pues me han aparecido personas que, como ya he dicho, en algunos casos se representan como prototipos o sirven para estudiar, para desarrollar la sociedad del momento. Y uno de ellos era Mendiola. Las circunstancias concretas pues están relacionadas, por un lado, con el mundo de la memoria, puesto que Mendiola es una de las personas que fueron asesinadas en agosto del 36 y su cuerpo puede que sea uno de los que se hayan recuperado ahora en la fosa de Picorreja, por el contacto feliz con la familia de Mendiola, especialmente con su nieta Carmen, que no solamente ha apoyado, sino que se ha comprometido hasta tal punto de facilitarme determinadas gestiones. Y en última instancia, pues por la presencia de una persona que finalmente el libro es casi tanto mío como suyo, que quede feo citarme primero, y es el pintor Curro González, un pintor de larga trayectoria y que, afectado, digamos, personalmente por la historia de Miguel Mendiola, pues ha colaborado con el libro haciendo esta estupenda cubierta y 10 grabados que figuran en el interior del libro, que bueno, que son elevan a la edición
más allá de un libro de historia, ¿no? Normalmente... Vamos a desgranar uno a uno. Has dicho varias cosas, las tenemos ahí pendientes para hablar. Vamos a empezar por esa portada del libro, esa cubierta del libro en la que la realiza el artista Curro González, ¿no? ¿Qué intención, qué conversación tienes con él? ¿Cómo se le da forma a la imagen de la obra que has creado, de la investigación que se publica? Es decir, ¿en qué flujo, qué vínculo hay con el artista? Bueno, Curro está relacionado familiarmente, de forma de la familia política, con la familia Mendiola y siempre mostraba especial sensibilidad por estas cuestiones. Desde hace años teníamos correspondencia, he encontrado tal documento, pues yo he preguntado a un familiar, a un nieto que tiene esta foto, y tal, ¿no? Es un recorrido que en un momento determinado, cuando ya le digo, mira, vamos a tirar adelante con el libro, con la editorial Libros de la Herida, a la cual hay que agradecerle el que, como ellos están más bien dirigidos al mundo literario, han visto el libro más allá de lo que es un propio libro de historia, que normalmente son libros correctamente realizados, pero sin mucha pretensión artística, y yo se lo agradezco porque le tiene que haber aumentado el costo de la edición bastante, y conociendo a Curro, pues él se ofreció a hacer las cubiertas del libro, ¿no? La cubierta del libro es un auténtico cuadro, de hecho lo tiene hecho en cuadro, que si se despliega por completo con la guarda, pues aparece todo de una forma abstracta, todo lo que se representaría la figura de Miguel, perdón, la guarda no, la solapa, de Miguel Mendiola, del contenido del libro. Pero si vamos dentro, en las guardas realmente... Estamos con la cubierta, ¿eh? Ah, ¿Está viendo así? Sí, pues queda... Sí. Es una cubierta que va representando desde el mundo anarcosindicalista de Mendiola hasta el mundo republicano, con el uso de los colores, con una sensación gráfica abstracta de la obra, ¿no? Y en las guardas del libro, si lo miramos por delante, como está haciendo, pues aparece una obra aparece primero los colores anarcosindicalistas de los que era Mendiola. No sé si lo vamos a poder, a ver, así. A continuación, Sí. A continuación, si pasa la página, aparece un retrato, una fotografía que ha hecho Cuadro Curro de Miguel Mendiola, y si le va al final, pues las guardas ya aparecen los colores republicanos, de lo cual se convierte en la interpretación de Curro, ¿no? Con esa mancha morada dominante, y en la siguiente página, no, hacia el final, y en la siguiente página, perdón, aparece la espalda del cuadro de la fotografía de Mendiola con el disparo que recibe cuando fue asesinado. Que aparece de frente con también, bueno, aparece aquí el disparo, pero claro. Simplemente... Sí. Y aquí... esa preocupación... Marca, no sé si se ve muy bien en pantalla, pero se marca también. Esa preocupación por darle un contenido artístico al libro, al final no solamente ha quedado en eso, sino que incluso en el interior, y no estaría mal, pues ha hecho 10 grabados utilizando técnicas de madera que quedan de una forma, por ejemplo ese que tiene ahí, que representa el momento del asesinato de Mendiola, y que recuerdan por la forma de hacer el grabado los que se realizaban en los años 30. Estoy pensando en otro sevillano, en Helio Gómez, ¿no?, que realiza esos grabados de carácter social, y que Curro pues ha hecho hasta 10, que además lo ha impreso ahí. Bueno, lo ha hecho grabado, ¿no? Ha sacado 25 copias de esas carpetas, ¿no? Es decir, que es un libro que va más allá de la historia, del contenido, y en el cual pues Curro ha tenido una participación
yo creo de coautor prácticamente. Comentar también la participación de la nieta de Mendiola, de Carmen Carreño Mendiola. ¿Qué ha aportado? Porque hay fotografías también que salen que son inéditas también algunas. Sí, sí, la fotografía prácticamente solamente se conocía o estaba datada, digamos, ¿no? Estaba documentada un par de fotografías de Mendiola públicamente, pero la gran mayoría de las que aparecen en el cuadernillo central son familiares que se pudieron salvar en el saqueo de la casa de Mendiola en el verano del 36, que la familia había conservado y que entre un primo y otro finalmente pues han hecho, digamos, han logrado un número suficiente para que aparezcan en el contexto, en el libro, ¿no? Para que sean de un cuadernillo central que se ha ampliado con otras fotografías de la vida pública de Mendiola, sobre todo de la última etapa en la que Miguel Mendiola, como concejal del Ayuntamiento de Sevilla, pues tiene una vida pública fotografiada. No es que en el periodo de la CNT no la tenga, pero como concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla tiene una vida pública, además en un periodo más amplio, ¿no? En un periodo tan especial como el del Frente Popular, ¿no? El de la primavera del 36, donde son muchos los acontecimientos y son muchas las fotografías, aunque hay que decir que Miguel Mendiola nunca tuvo un especial interés en aparecer en la foto, porque la gran mayoría de ellas, siendo un protagonista de primera fila, siempre aparece en segunda e incluso escondida. Es decir, muy significativo es cuando Miguel Mendiola es nombrado uno de los representantes que acude a Madrid para el nombramiento de presidente de la República en abril del 36, tras la dimisión de Alcalá Zamora y el nombramiento de Manuel Azaña, y Miguel Mendiola es nombrado secretario de la mesa, uno de los que, digamos, de alguna forma dirige la asamblea y después le toma juramento a Azaña como presidente de la República, ¿no? Habiendo cientos de fotografías sobre un acto, no sé, tan importante del momento, y estando en la mesa presidencial, pues Miguel Mendiola, las fotos a las cuales hemos tenido alcance y hemos consultado con el Congreso, en el Congreso de los Diputados, hemos consultado con el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, el fondo de Alfonso, que fue fotógrafo de aquellos momentos, pues la única que encontramos es a Mendiola detrás de una columna, con lo cual solamente se le ve la mitad de la cara. Es decir, que es una persona que yo creo que refleja también un poco su actitud en su militancia política y sindical. Es decir, Mendiola es un hombre de organización, es un hombre que nunca está, digamos, presente como un activista. Sí, participa en mítines, es la figura que representa. Pero no en la primera línea ni dando la cara pública. Sí da la cara, pero sobre todo se dedica al mundo. Él es un hombre, tanto en la CNT andaluza como en la Unión Republicana, es un hombre de organización. Él se preocupa, él tiene el convencimiento que la transformación social que se va a vivir se tiene que vivir a través de una organización, y que las organizaciones serán las que encauzarán de alguna manera esos cambios sociales. Primero en el mundo anarcosindicalista y después cuando el anarcosindicalismo andaluz gira de alguna manera hacia una postura más insurreccional, pues Mendiola, que no se siente representado por ese giro, pues abandona la CNT y pasa a Unión Republicana, que bueno, sería muy complicado explicar cómo un anarcosindicalista pasa hacia un partido de Unión Republicana de derecha, pero en principio caracterizado de derecha. Yo espero haberlo explicado en el libro, pero creo que era el paso más lógico. Están ahora mismo, bueno, con los trabajos de la fosa Picorreja en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Dices que puede ser uno de los cuerpos que se hallan ahí. Sí. Se estarán haciendo los trabajos igual que hemos vivido aquí en el cementerio de San José, ¿no? El caso de Sevilla es exactamente igual de San José. Han terminado ya las tareas de exhumación. De hecho, allí sí se ha levantado una especie de memorial en el lugar donde estaba
la fosa, los restos de las 1.700 personas que se han encontrado, 1.700 víctimas de los golpistas, ¿no? Están enterrados en una especie de columbario allí existente y se han mandado muestras a Granada y las pruebas que se han tomado, pues casi 600 familiares de ADN para cotejarla, y como en el caso de Cádiz está, ¿no?, en ese momento, en ese cuello de embudo en el cual se ha convertido Granada, por evidentemente la falta de capacidad, no sus capacidades, sino de capacidad física de atender de una forma lo más rápida posible los análisis de tantos miles de muestras, lo cual se está convirtiendo, como en el caso de Cádiz, en un problema, puesto que el tiempo pasa, los familiares directos están desapareciendo. En el caso de Mendiola, por ejemplo, su última hija, que fue póstuma, que él no nació después de su asesinato, pues ha vivido hasta hace 3 meses. Ella ha sido una de las personas que dio el ADN en su momento, y que si sale, como esperemos, positivo, pues no lo va a llegar a conocer, ¿no? Es un caso que lamentablemente se está repitiendo uno detrás de otro y que esperemos más pronto que tarde tenga solución. José Luis, presentación, Peña Los Adoquines, calle Sagasta, mañana jueves 16, 7:30 de la tarde, para quien quiera acudir. Por supuesto. Y acompañado de otra persona, ¿no? Tengo la suerte de que Pepe Petengui, bueno, no voy a presentar a Pepe de alguna manera, pues le ha parecido bien acompañarme en la mesa, al igual que Curro González, y seguramente, como noticia de última hora, no estaba anunciado, pero seguramente pues también acuda Carmen, que siempre, Carmen Carreño, la nieta, ¿no?, que siempre se muestra remisa a estas actuaciones, a estas presentaciones públicas, pero bueno, le hemos convencido que por lo menos venga y esté allí, y a ver si allí de alguna manera pues también tiene su intervención. Y las partes participantes, Curro González, el artista que ha realizado la cubierta del libro, y la cita. Bueno, te agradezco, José Luis, que hayas estado con nosotros. Miguel Mendiola, la vida olvidada de un anarquista republicano, y por la investigación también que ha realizado. También ya te quedas tranquilo, ¿no?, un poquito cuando cierras ya todo y ya está el hijo fuera, ¿no? Ya está. Por supuesto, de todas formas, como siempre ocurre, una vez que el libro ya está en las librerías, bueno, incluso desde antes, desde que ya está en la imprenta, ya deja de ser del autor o del autor, ya el libro es de los posibles lectores, de quienes lo lean, bueno, de muchas circunstancias, ya tiene su vida propia, y por un lado es un descanso el cerrar, pero también es una preocupación, como con cualquier hijo que tienes, ¿no? Responder ante él. Que empieza su vida y hay que preocuparse de que tenga la mejor vida posible. Y muchas gracias a vosotros por haberse acordado de este trabajo. Nada, y a ti por contarnos todo lo que ha resultado de la investigación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros cerramos Ángulo Abierto, dejamos ahora mismo toda la información en manos de los compañeros del Mirador, Marta Tocón y Juan Muñoz. Les esperamos mañana a partir de las 9:30 de la mañana en Onda Cádiz, en Ángulo Abierto.